Welcome to Vegas, baby. I want you to come and pay me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip. I wanna go shopping. Get on your knees and beg me, please, to let you in me. I wanna ride it, baby. I wanna ride it, baby. I wanna ride it, baby. I wanna ride it. I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride. I wanna. En una sala oscura y llena de monitores, el panel de héroes profesionales y profesores de UA observaba las secuencias finales de la prueba práctica. El silencio era pesado. Present Mig rompió la quietud con su voz, ahora inusualmente baja. ¿Qué fue eso? ¿Ese es el chico que cayó al suelo? El candidato Midoriya Izuku, dijo Aizawa, su voz plana mientras revisaba los datos. Kirk declarado. Manifestación de formas adaptativas. La pantalla principal mostraba en bucle el golpe de 4 brazos que había destruido al 0 puntos, seguido por el flash rojo y el colapso de Izuku. Esa fuerza. Es comparable al impacto de un puño de Endeavor o de All Might en un 50% de su capacidad, analizó Recovery Girl, visiblemente perturbada. Pero se agotó. Usó demasiado de la energía de su Kirk. Nezu, el director, tomó la palabra con un brillo pensativo en sus ojos. No solo fue el poder. Miren la secuencia. Estaba huyendo del 0 puntos. Luego, vio a la candidata Uraraka atrapada. Olvidó los puntos y actuó. Ese es el instinto de un héroe. Desde una esquina en sombras, un hombre alto y delgado, Toshinori Yagi, All Might, que estaba allí como profesor visitante, observaba el video. El golpe de 4 brazos era una exhibición de potencia devastadora. Esa fuerza, no es mía. No es el One for All, pensó Toshinori, sintiendo un escalofrío. El chico que él había rechazado ahora manifestaba un poder capaz de rivalizar con la fuerza bruta. ¿Obtuvo un Kirk tardío? ¿O es esa tecnología de soporte de la que habla? El héroe sintió una mezcla de alivio y profundo arrepentimiento. El debate continuó, pero la conclusión era unánime. El potencial de Midoriya era inmenso, aunque su control y resistencia base fueran peligrosamente bajos. Izuku despertó en la enfermería de UA Recovery Girl, la heroína de la sanación, estaba a su lado, sus labios fruncidos en desaprobación. Ah, por fin despiertas, chico imprudente. Dijo ella, activando su Kirk sobre su frente. Sintió una oleada de energía curativa, pero el agotamiento seguía allí. ¿Mis puntos? Preguntó Izuku con voz ronca. Los puntos no son tu mayor preocupación, replicó la anciana. Gastaste toda la energía de tu sistema. El costo fue demasiado alto. Tu cuerpo está bien, pero el agotamiento es extremo. Eres peligroso para ti mismo con ese Kirk de transformación. Necesitas autocontrol. Izuku asintió, entendiendo la lección. Salió de la enfermería sintiéndose débil. Caminó por los pasillos de UA, la cabeza gacha. Contando sus puntos destrozados, estaba seguro de haber fallado. No tenía suficientes puntos de destrucción, y el impacto de su colapso era demasiado negativo. Fallé. No fui lo suficientemente bueno. Mamá tenía razón, necesito más entrenamiento base, pensó con amargura. Al llegar a la salida, una pequeña figura se interpuso en su camino. Era Ochako Uraraka. Uraraka estaba nerviosa, con las manos juntas, pero sus grandes ojos marrones estaban fijos en Izuku con una intensidad que lo hizo enrojecer. De repente, para horror de Izuku, ella se inclinó en una profunda y respetuosa reverencia, tocando casi el suelo con la cabeza. Muchas gracias. Gracias por salvarme. Exclamó ella, con la voz vibrando de gratitud. Me salvaste. Estaba congelada, y tú te transformaste en ese gigante y destrozaste al robot 0 puntos. No sé cuántos puntos valía, pero lo que hiciste fue increíble. Fue tan heroico. Izuku, el chico que solía ser invisible, el Deku, se encontró siendo la causa de la admiración de una chica por primera vez en su vida. Su mente colapsó en pánico. Y yo, no fue nada. Tartamudeó, moviendo las manos. Su mente no podía procesar el cumplido. Claro que lo fue. Y estoy segura de que con ese Kirk entrarás. Buena suerte. Ella se enderezó, dándole una sonrisa amplia y sincera. Izuku solo pudo balbucear una despedida incoherentemente mientras Uraraka se alejaba. El joven héroe en ciernes se dio la vuelta, el rostro aún encendido, y comenzó a caminar a casa, tratando de analizar el significado de esa interacción. Mientras caminaba por la acera, Izuku se dio cuenta de que no estaba solo. Detrás de él, manteniendo una distancia respetuosa, estaba Uraraka Ochako. Ella no estaba caminando en su dirección. Estaba siguiéndolo, sus ojos ya no llenos de miedo, sino de una admiración y sorpresa infantil. Izuku aceleró el paso, sintiendo un nuevo tipo de presión.
La de un secreto y un potencial que no podía ocultarse. La vida de Izuku Midoriya había cambiado para siempre. Había conseguido su primer admirador. 2 semanas. 2 semanas de tortuosa espera después del examen de admisión a UA. En el apartamento Midoriya, el ambiente era de nerviosismo contenido. Izuku continuaba con su estricto régimen de entrenamiento, la única forma que tenía de disipar la ansiedad. El entrenamiento ya no era un castigo, sino una necesidad vital. Una mañana, mientras Izuku preparaba el desayuno, Inko se miraba en el espejo del baño. Su cuerpo, naturalmente pequeño, había cambiado. Las sesiones de ejercicio en Dagoba, la dieta estricta que había adoptado para su hijo, y la tensión emocional de ser la guardiana de un secreto alienígena, la habían transformado. Sus brazos y piernas eran más firmes, y había perdido peso. Inko Midoriya, la que siempre se disculpaba. Ahora la que entrena al héroe más grande del universo, pensó con una sonrisa de orgullo y asombro. Mamá, el arroz está listo. Llamó Izuku desde la cocina. Inko salió justo a tiempo para escuchar el ruido metálico del buzón. Izuku. Llegó el correo. Ambos se quedaron congelados en el pasillo, sus ojos fijos en el sobre con el sello oficial de UA. Izuku sintió que el corazón le daba un vuelco, y el Omnitrix, bajo su manga, pareció zumbar levemente. Izuku se acercó temblando y recogió la carta. El sello rojo con el logo de UA era real. El contenido no era papel, sino un pequeño disco. Con manos temblorosas, Izuku lo puso sobre la mesa de la sala. De inmediato, un holograma de tamaño real de Olmig se proyectó en el aire. Pero este Olmig no sonreía con su habitual desdén. Lucía serio y concentrado. Hola. Soy Olmig, y estoy aquí en forma de proyección para entregar tus resultados de UA, joven Midoriya. Izuku e Inko se miraron, asombrados de ver al símbolo de la paz en su propia sala. Olmig continuó. No es mi estilo decir que eres un candidato ordinario. En el examen teórico, lograste la puntuación más alta. ¡Felicidades! Pero ahora hablemos del examen práctico. La proyección cambió para mostrar la escena de 4 brazos saltando sobre el robot 0 puntos. Tú acumulaste 35 puntos de villano, suficientes para pasar la prueba, pero apenas aceptables para la clase A. Sin embargo, en el mundo de los héroes, hay otra puntuación. La pantalla cambió. A un lado estaban los 35 puntos de villano. Al otro, un nuevo número brillaba. 40 puntos de rescate. La chica que salvaste, Uraraka Ochako, acudió a nosotros para cederte sus puntos. Pero no funciona así. Los puntos de rescate se otorgan cuando un héroe actúa para salvar a alguien sin pensar en su propia seguridad o recompensa. Olmig se inclinó en el holograma, su rostro ahora lleno de respeto. Joven Midoriya, tu Kirk de transformación es poderoso, pero tu espíritu es más fuerte. Demostraste el instinto puro que define a un verdadero héroe. La voz de Olmig se elevó con orgullo. Con 35 puntos de villano y 40 puntos de rescate, has acumulado un total de 75 puntos. Bienvenido, Izuku Midoriya. UA te acepta. Izuku y Inko estallaron. Se abrazaron con fuerza, llorando de felicidad. El sueño no solo era real, sino que había sido validado por el mismo hombre que una vez lo había negado. Una vez que las lágrimas se secaron, la atención de Izuku se centró en un documento anexo, la hoja de diseño del traje de héroe. Tengo que enviar el diseño a la compañía de desarrollo. Pero tiene que ser perfecto. Exclamó Izuku, desdoblando la hoja. Inko, secándose los ojos, puso su mano sobre el hombro de su hijo. Izuku, puedo ayudarte con esto. Necesitas algo que grite héroe pero que también proteja tu secreto. Ambos pasaron el resto de la tarde ideando el traje, con Izuku describiendo las necesidades de su Kirk de transformación e Inko traduciéndolas en diseño textil. El resultado fue una obra maestra de ingeniería simple y estratégica. Traje de cuerpo entero. De una sola pieza y hecho de una fibra sintética flexible y resistente al calor, previendo el uso de fuego. El color principal era el negro, ideal para absorber la luz en transformaciones nocturnas y disimular la forma voluminosa de 4 brazos. Acentos. Líneas gruesas de color blanco puro se extendían por los brazos y las piernas, dándole un toque moderno y aerodinámico. La máscara. Para proteger su identidad y permitir la respiración controlada, Inko diseñó una máscara tipo bufanda que cubría la parte inferior del rostro, de un color verde oscuro, un niño a su cabello y su personalidad. El símbolo.
En el pecho, donde el Omnitrix a veces se manifestaba en transformaciones, Inko dibujó con tinta verde el símbolo del reloj de arena del Omnitrix, el logotipo del reloj, para darle una explicación creíble a la ubicación del dispositivo en su pecho durante la transformación. El diseño final era elegante y funcional, un traje que no solo protegía al héroe, sino que también era el camuflaje perfecto para el dispositivo alienígena. Se llamará Arsenal, dijo Izuku, mirando el diseño terminado con una sonrisa. Su corazón latía con la emoción de un futuro héroe. Solo quedaba un paso: prepararse para la vida en la clase 1A. La mañana del primer día en la clase 1A de UA fue un torbellino de ansiedad y emoción. Izuku se paró frente a la gigantesca puerta, etiquetada con un simple 1A. Recordó la incredulidad de Olmig y las explosiones de Bakuk. Ahora, él estaba aquí. Al entrar, la sala de clases era un caos de jóvenes con quirks impresionantes. Izuku se encontró inmediatamente con la mirada de su compañero de examen. «Tú». Una voz resonante y mecánica interrumpió el nerviosismo de Izuku. Tenya Ida, el chico de las gafas y el quirk de motores, se acercó con movimientos robóticos. «Midoriya Izuku. Te doy las gracias por la precisión en el examen teórico. Sin embargo, la acción de tu quirk al final de la prueba fue altamente irresponsable. Un verdadero héroe debe autocontrolarse». «Y yo, lo sé». «Lo siento», tartamudeó Izuku, intentando ocultar el Omnitrix bajo el dobladillo de la manga. La tensión se interrumpió por una voz más explosiva. «Oye, Deku». Katsuki Bakuk se acercó a su pupitre, mirándolo con una furia concentrada. La humillación de su enfrentamiento en el callejón era palpable. Así que no era un truco de una sola vez, ¿eh? Ese estúpido quirk de formas te hizo entrar. No te acostumbres. Te aplastaré y te expondré por la farsa que eres. Izuku se mantuvo firme, recordando a cuatro brazos. Mi quirk es fuerte, Kacchan. Y voy a usarlo para ser el héroe número 1. La confrontación fue cortada por una voz cansada y plana. Si vinieron aquí a hacerse amigos, pueden irse ahora mismo. Un hombre con cabello largo, una barba incipiente y una bufanda desgastada se arrastró fuera de un saco de dormir amarillo. Era Shota Aizawa, su profesor titular. Soy Shota Aizawa, y seré su maestro. Pónganse esto y vengan al campo de entrenamiento. Los estudiantes, con sus uniformes deportivos de UA, se reunieron en el campo. Aizawa anunció que realizarían una prueba de aprehensión de quirks, una serie de ejercicios que medirían las habilidades de sus quirks. Midoriya, dijo Aizawa, mirando directamente a Izuku. Lanza la pelota tan fuerte como puedas. Usa tu quirk. Izuku se colocó en el círculo. El aliento le faltaba, no por la actividad, sino por la presión. Había entrenado el lanzamiento. Ahora era el momento de la verdad para su tapadera y para el Omnitrix. Lanzar con 4 brazos era fuerza bruta. Lanzar con fuego era propulsión controlada. Izuku eligió la opción más llamativa. Presionó los botones laterales. El dial del Omnitrix se levantó. Giró la esfera hasta la silueta de lava. Flash. Izuku Midoriya se convirtió en fuego, Heat Blast. El aire se calentó instantáneamente, y la piel de roca incandescente y la corona de llamas se manifestaron. Llevaba el uniforme deportivo de UA, ahora adaptado a su forma alienígena. Fascinante. El quirk de transformación es muy rápido y el manejo de fuego es total. Exclamó Ida desde la línea de banda. Fuego tomó la pelota de softball. Se agachó en una postura atlética. Concentró la energía en su mano derecha. La pelota se envolvió en llamas azules y blancas, canalizando el fuego del cuerpo de fuego en una explosión controlada. Gritó al liberar la bola, no por el esfuerzo, sino por la necesidad de una liberación sonora. Propulsión máxima. Rugió fuego. La pelota no fue lanzada. Fue disparada por una columna de fuego concentrado, dejando una estela de humo y un cráter de asfalto fundido en el punto de lanzamiento. Aizawa miró la lectura en su medidor. El aire alrededor del dispositivo vibró. -705,2 metros, anunció Aizawa, su voz más alta de lo normal. Un silencio de asombro cayó sobre la clase. Bakug, que había estado a punto de reírse de la transformación de juguete de Izuku, se quedó helado, sus ojos rojos muy abiertos. Su propio lanzamiento había sido bueno, pero no se acercó a esa distancia. ¿705 metros? Murmuró Kirishima, impresionado. Maldito sea. Siseó Bakuk. El Omnitrix pitó, la luz roja brilló, y fuego fue reemplazado por Izuku, quien cayó sobre una rodilla, temblando por la liberación de energía, pero con el uniforme intacto. El costo de energía es notable, comentó Aizawa, sus ojos fijos en el jadeante Izuku.
Pero el potencial es extraordinario. Izuku se levantó, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y agotamiento. Había superado a todos y había consolidado su coartada. Su Kirk era de verdad. Bakuk se acercó a él, no con la intención de explotarlo, sino con una hostilidad más profunda, la de un rival legítimo. ¿Qué demonios eres? Escutió Bakuk. Solo soy alguien que está listo para ser un héroe, Kacchan, respondió Izuku, jadeando. La prueba continuó, e Izuku se las arregló para usar transformaciones menores, como materia gris, para el test de agarre, usando su tamaño para evitar la penalización de peso y obtener una visión microscópica del agarre, demostrando versatilidad. Al final de la prueba, Aizawa, con una sonrisa aterradora, reveló la clasificación. Izuku Midoriya terminó en tercer lugar en la clasificación general. Ya veo. Los alienígenas de Midoriya son poderosos, pero su cuerpo humano es el límite. Necesitará control o se autodestruirá, pensó Aizawa. El primer día de clases de Izuku terminó con una declaración clara. Ya no era el Kirkles Deku. Era el portador del Omnitrix, un estudiante de UA con un Kirk de transformación que amenazaba con reescribir la jerarquía de la clase 1A. El día de clases en la clase 1A siguió su curso. La primera hora, una clase de inglés dictada por Present Mic, fue tan ruidosa como se esperaba. Izuku se sentó en su pupitre, intentando tomar notas, pero su mente estaba dividida. Su cuerpo todavía se estaba recuperando del agotamiento de usar a fuego en el test de Aizawa. Bajo la manga, el Omnitrix estaba listo, en estado verde brillante, pero Izuku se sentía agotado. Había usado su Kirk de forma explosiva y ahora necesitaba reponerse. Izuku garabateaba en su cuaderno, no sobre el tema, sino sobre sus compañeros. Katsuki Bakuk. Hostilidad extrema, potencial de Kirk a 95%. Lo principal. Cree que mi Kirk es un truco. Necesito una exhibición de versatilidad para desestabilizarlo. Tembia y ira. Rigidez excesiva, potencial heroico fuerte. No es un enemigo, sino un aliado potencial. Me ve como irresponsable, debo demostrar control. Ochako Uraraka. Instinto heroico puro, 40 puntos de rescate. Personalidad abierta. Interés en mi Kirk desconocido. Cuando la clase terminó y los estudiantes comenzaron a levantarse, Izuku sintió una sensación familiar. Una mirada penetrante clavada en su espalda. Ya no era la mirada de desprecio de Bakuk. Al voltearse, sus ojos se encontraron con los de Ochako Uraraka. Uraraka estaba sentada en su escritorio, con la barbilla apoyada en la palma de su mano, mirando fijamente a Izuku. Sus ojos no mostraban hostilidad, sino una fascinación profunda, casi de ensueño. Era como si estuviera analizando una pieza de arte renacentista, o, en este caso, el chico que se transformó en un gigante rojo para salvarla. Cuando Izuku volteó y la trató, Uraraka se sobresaltó, sus mejillas se encendieron de vergüenza y sus manos se agitaron en pánico. Oh. Midoriya. Lo siento mucho. No te estaba mirando. Lo juro. Tartamudeó, intentando ocultar su rostro. Está bien, Uraraka. No pasa nada, dijo Izuku, su rostro también se calentaba. No, es que... Ella se puso de pie, su expresión cambiando de la vergüenza a la admiración sin filtrar. Es que tu Kirk es tan asombroso. Es como un arsenal. Ese simplemente, no puedo creer que seas real. Gracias de nuevo por el examen. Izuku, intentando minimizar su poder para mantener el secreto, ya se preparaba para balbucear una respuesta. No fue. Pero Uraraka fue interrumpida de forma dramática. La puerta de la clase 1A se abrió con un estruendo, y una voz familiar, acompañada de una ráfaga de viento, resonó en la sala. Estoy entrando por la puerta como una persona normal. Olmig, en su forma musculosa, se paró en el umbral. El pánico se apoderó de Uraraka. Izuku, ya habituado a la presencia del héroe, solo sintió un leve nerviosismo. Pero al mirar a Uraraka, notó algo que hizo que su mente de analista se pusiera en alerta máxima. Uraraka, que momentos antes había estado llena de energía, se puso blanca como el papel. Su expresión no era de simple emoción o admiración, era de pánico total. Sus manos se aferraron al borde de su pupitre, y un sudor frío y abundante perló su frente. Su reacción no es normal, pensó Izuku. Es extrema. Es como si temiera su presencia, o estuviera ocultando algo. Olmig, ignorando la tensión, siguió con su introducción. Vamos a lo básico, jóvenes. La clase de entrenamiento de combate. El héroe levantó una tarjeta que decía Battle. Y para su primera prueba, usarán esto. Una pared se deslizó, revelando docenas de maletas metálicas, numeradas. Son sus trajes de héroe basados en los diseños que enviaron.
Pónganselos y vayan al área beta. La clase se llenó de gritos de emoción. Izuku se movió con el resto, pero su mente no dejaba de revisar la reacción de Uraraka. ¿Por qué ese nivel de miedo? ¿Conoce su secreto? ¿O tiene algo que ver con la razón por la que All Might no me dio el One for All? Mientras tomaba su maleta, etiquetada con el número I, Izuku sabía que su primer desafío de combate sería doble. Luchar como un héroe y, al mismo tiempo, analizar el misterio que se cernía sobre el símbolo de la paz y su nueva compañera. All Might supervisó la formación de los equipos, asignando aleatoriamente los roles de héroes y villanos. El sorteo no podía haber sido más dramático. Equipo héroe: Izuku Midoriya y Ochako Uraraka. Equipo villano: Katsuki Bakugi Tenya y Ida. Izuku sintió el nudo en el estómago. Enfrentarse a Bakugi era una cosa. Enfrentarse a él con un objetivo fijo, la bomba, y un compañero era otra muy distinta. Al llegar a la entrada del área beta, Izuku y Uraraka se pusieron sus trajes de héroe. El traje de Izuku, el arsenal negro y verde con el símbolo del Omnitrix, era elegante y funcional. Uraraka vestía su traje ajustado. Izuku, nervioso pero analítico, no pudo evitar comentarlo. Uraraka, tu traje, es muy bueno. Es muy funcional y aerodinámico, perfecto para tu Kirk de cero gravedad. Te permite moverte rápidamente. Uraraka se sobresaltó ante el cumplido de Izuku sobre su diseño. Sus mejillas se tiñeron de rosa intenso. Oh. Gracias, Midoriya. Es que tuve que hacerlo pensando en el ahorro de energía, balbuceó, visiblemente nerviosa. Izuku, volviendo a su modo estratégico, ignoró su propio nerviosismo y señaló el plan en un plano del edificio que All Might les había proporcionado. Bien, aquí está el plan. Necesitamos dividirnos. Bakug va a venir directo por mí. Me ve como una amenaza personal y mi Kirk de transformación lo ha ofendido. Yo seré el cebo y lo mantendré ocupado en el primero o segundo piso. Señaló el piso superior. Tú irás por la bomba en el quinto piso. Ida tiene un Kirk de velocidad, es un villano ideal para la defensa. Necesitas ser rápida, sigilosa y usar tu Kirk para neutralizar la bomba. Uraraka asintió con una determinación férrea. Entendido. Distracción. Yo iré a flote. Comienza la prueba. La voz de All Might resonó en el intercomunicador. Izuku activó el Omnitrix. En lugar de 4 brazos, giró el dial hasta la silueta de un ser de cristal. Flash. Izuku se transformó en diamante, Diamondead. Su cuerpo se cubrió de silicio orgánico azul verdoso, y su piel brilló bajo las luces. Era un muro defensivo y una cuchilla ofensiva. El traje de héroe se había adaptado a la forma cristalina. Mucha suerte, Uraraka. Dijo Izuku, su voz ahora reverberando como el cristal. Uraraka asintió y se deslizó por un pasillo lateral, mientras Diamante corría hacia el pasillo principal. Tal como lo había predicho, Bakugo estaba esperándolo. Deku. Gritó Bakugo, su rostro contorsionado por la ira. Llevaba sus guanteletes de granada y no iba a contenerse. Kacchan, no voy a pelear contigo. Solo te detendré, dijo Diamante, levantando su brazo izquierdo y transformándolo en un escudo de cristal facetado. Bakugo disparó una explosión masiva. ¡Kaboom! El impacto golpeó el escudo de Diamante con una fuerza tremenda. El cristal se agrietó, pero se mantuvo firme. ¿Un Kirk de cristal? ¡Qué patético! Gritó Bakugo, furioso por la resistencia de Izuku. Voy a pulverizarte a ti y a tu estúpida joya. Diamante no le dio tiempo. Saltó, usando el cristal para deslizarse y extender su brazo derecho, transformándolo en una cuchilla afilada. Bakugo tuvo que usar una explosión para desviar el golpe, y la confrontación se convirtió en un juego de ajedrez. Las explosiones de Bakugo contra la resistencia y las cuchillas de Diamante. Mientras tanto, en el quinto piso, Uraraka se acercaba sigilosamente a la sala de la bomba, donde Tenya Ida estaba montando guardia, actuando el papel de villano con una dedicación teatral. Uraraka se detuvo, su mente regresando al agotador entrenamiento secreto que ella también había estado llevando a cabo. En un oscuro campo de entrenamiento, Uraraka sudaba, agotada. Su cuerpo sin el Kirk de gravedad cero era débil. Pero ella se obligaba a seguir, impulsada por la necesidad de apoyar a su familia. Una figura borrosa habló. Ánimo, joven Uraraka. La fuerza reside en el sacrificio. Sigue adelante. El recuerdo la imbuyó de una nueva urgencia. Uraraka cargó, corriendo a toda velocidad hacia Ida. Intentó usar su Kirk para hacer flotar los objetos circundantes y desorientarlo, pero Ida, con su Kirk de engine, era demasiado rápido. Ida la interceptó sin esfuerzo, usando un potente recipro burst para crear una ráfaga de viento que la hizo caer de espaldas contra la pared.
Uraraka cayó, el dolor físico se mezcló con la desesperación de fallar. Candidata Uraraka. Mi velocidad me convierte en el villano perfecto. No lograrás pasar. Proclamó Ida con dramatismo. En un momento de pánico, Uraraka extendió sus manos, aplicando el contacto de su Kirka a Ida y a la bomba, y luego, a ella misma. Todo flotó, incluida la bomba. Ahora te tengo. Gritó Uraraka, la frustración dándole un impulso final. Intentó arrastrarse sobre el techo, ahora el suelo, para tocar la bomba. Pero el control de Ida sobre su Kirk era demasiado bueno. Incluso flotando, logró reorientarse y alejar la bomba. Uraraka, con un último y desesperado esfuerzo, apenas logró tocar el soporte de la bomba, no la bomba en sí, antes de que su Kirk de gravedad cero se agotara. La misión había fracasado. Ahora todo dependía de Izuku. La pelea entre Diamante y Bakugo se había convertido en un caos controlado de explosiones y cristal. En el primer piso, las paredes estaban carbonizadas y el suelo cubierto de fragmentos brillantes. Bakugo estaba furioso. Había lanzado explosión tras explosión, pero la armadura de silicio de Diamante absorbía la mayor parte del impacto, regenerándose al instante. Deku. Deja de esconderte detrás de esa estúpida roca. Lucha como un hombre. Gritó Bakugo, lanzándose con su guantelete de granada. Diamante respondió con una ráfaga de cristales afilados que Bakugo tuvo que esquivar con contorsiones explosivas. No me estoy escondiendo. Estoy defendiendo, Kacchan. Replicó Diamante, su voz resonando con el choque. Tu fuerza es predecible. La pelea era igualada, pero estaba agotando a Izuku. Los pitidos lentos del Omnitrix le indicaban que su tiempo como Diamante se estaba agotando. Izuku, a pesar de la regeneración, sentía el cansancio de su forma humana. Su plan de distracción no podía durar mucho más. Tengo que terminar esto. Si el Omnitrix se pone en rojo, pierdo la ventaja, pensó Izuku. Tomó la decisión. Tenía que ser un golpe que noquease a Bakugo de la contienda y que, además, creara la oportunidad para Uraraka. Bakugo cargó por última vez, preparándose para una explosión masiva a corta distancia. Diamante se quedó quieto, esperando. Justo cuando Bakugo detonó, Diamante concentró su fuerza. Con un movimiento lateral masivo y sorprendentemente rápido, el alienígena giró y golpeó a Bakugo directamente en el abdomen con el lado plano de un puño de cristal. El golpe no fue diseñado para penetrar, sino para transferir la fuerza del impacto. Bakugo escupió el aire y salió disparado hacia un muro de hormigón. Crash. El impacto fue tan fuerte que Bakugo atravesó la pared, aterrizando en una pila de escombros en la habitación contigua. El sonido de su caída fue seguido por un silencio aturdido y un gemido. Bakugo estaba fuera de combate. Izuku no perdió ni un segundo en saborear la victoria. La distracción era solo la mitad de su plan. Uraraka necesitaba una apertura. Diamante se puso de rodillas, concentrando toda la energía del Omnitrix en su cuerpo. Levantó sus 4 brazos y clavó las manos en el suelo de hormigón. La piel de cristal se oscureció con la tensión. Con un grito de esfuerzo, Diamante forzó la creación de un gigantesco pilar de cristal que creció del suelo, atravesando todos los pisos superiores del edificio con una potencia controlada. El pilar no buscaba destruir, sino impactar en un punto específico. Rumble. El enorme cristal atravesó el techo y se dirigió al 5.º piso, justo debajo de la sala de la bomba. En el 5.º piso, Ida Tenya, defendiendo la bomba, estaba triunfando sobre una Uraraka desesperada. De repente, una punta de cristal de 10 metros de alto atravesó el suelo justo debajo de él. Ida gritó de sorpresa, sus motores rugiendo mientras intentaba saltar del camino. El pilar no lo golpeó directamente, pero la fuerza del ascenso y la destrucción del suelo lo hicieron tropezar y perder el control de su posición. Es una táctica cobarde. Gritó Ida, intentando recuperar el equilibrio cerca de la bomba. Uraraka, que había estado de rodillas, vio la oportunidad perfecta creada por la distracción de Diamante. Ida estaba tambaleándose, centrado en evitar el gigantesco cristal. Con la adrenalina fluyendo y un último grito de convicción, Uraraka aprovechó que Ida estaba desorientado y se deslizó hacia la bomba. Ella tocó el arma simulada con todos sus dedos. «Tócale». El grito de Uraraka fue casi ahogado por el ruido, pero resonó claramente en los altavoces de UA. «Los héroes ganan», anunció la voz de All Might a través del intercomunicador, poniendo fin a la prueba. Diamante, exhausto, se desplomó al suelo en el primer piso. El Omnitrix se volvió rojo brillante, y el flash final devolvió a Izuku a su forma humana. Su cuerpo temblaba por el exceso de energía, pero el agotamiento era menor que el de la prueba de lanzamiento. El entrenamiento con Inko había funcionado.
En el quinto piso, Ida miró la bomba inactiva y luego los restos del techo. Una estrategia tan destructiva para un objetivo tan simple. Murmuró, frustrado. Uraraka, por su parte, se dejó caer al suelo, riendo a través de las lágrimas de agotamiento. Lo habían logrado. Izuku Midoriya había usado el poder del Omnitrix, no solo para luchar, sino para orquestar la victoria de su equipo, sellando su lugar como un estratega brillante y un héroe efectivo. La sala de observación de UA estaba en silencio. Los estudiantes, ya de vuelta a sus uniformes de gimnasia, esperaban el veredicto de su primera prueba de combate. All Might, de pie, con una sonrisa forzada, comenzó su evaluación. Muy bien, jóvenes héroes. Lo hicieron excelentemente. Aprendieron la lección más importante. El trabajo en equipo y la planificación son tan vitales como el poder. Se centró en la pelea de Izuku. El equipo de Bakugo y Ida demostró potencia y velocidad, pero el equipo de Midoriya y Uraraka ganó por estrategia y tiempo. Midoriya, tu control sobre la versatilidad de tu Ki de formas fue impresionante, aunque destructivo. Uraraka, tu acto final, aunque inoportuno, selló la victoria al aprovechar la apertura. All Might continuó con el resto de los equipos. Después de una hora de evaluaciones y consejos generales, el héroe se despidió con su habitual fanfarria. Nos vemos mañana. Sigan esforzándose. Los estudiantes se dispersaron, e Izuku se dirigió hacia la puerta, sintiendo un leve alivio. Había pasado la prueba pública. Joven Midoriya. La voz de All Might, ahora seria y grave, lo detuvo en seco. Izuku se giró. El resto de los estudiantes ya se habían ido, excepto Aizawa, que dormitaba en un rincón. Necesito hablar contigo. Ahora. Izuku siguió a All Might a una aula vacía. El héroe se transformó en su forma esquelética, Toshinori Yagi. El ambiente se volvió frío y hostil. Siéntate, Midoriya, dijo Toshinori, su mirada de repente aguda y agresiva, desprovista de la sonrisa del símbolo de la paz. Izuku se sentó, con el corazón latiéndole a mil. No voy a andarme con rodeos. El poder que exhibiste en esa prueba, el control y la potencia destructiva de ese 4 brazos y diamante, son demasiado grandes. Y tú me dijiste, hace solo meses, que eras Kirkles. La voz de Toshinori se elevó en un susurro peligroso. ¿De dónde conseguiste ese poder? Me lo ocultaste. ¿Es una tecnología que te dio alguien? ¿Estás trabajando con All for One para desarrollar un Kirk sintético? Dime la verdad, chico, porque si estás involucrado con villanos, lo voy a descubrir, y no importa cuánto poder tengas. Izuku temblaba, no por miedo a la pelea, sino por la traición en los ojos de su ídolo. La acusación de ser un agente de All for One era un golpe más duro que cualquier explosión de Bakugo. El joven héroe se enderezó, la calma de materia gris prevaleció sobre el pánico. Sus palabras salieron lentas, pero con una convicción desgarradora. ¿Cómo puedes? Izuku hizo una pausa, la voz quebrándose por la emoción. ¿Cómo puede ser el símbolo de la paz si está fingiendo todo el tiempo? Toshinori se quedó mudo. Yo no mentí. Yo era Kirkles. Usted mismo lo dijo. Yo no recibí un poder de nadie aquí en la Tierra. Y después de que me dijo que no podía ser un héroe, encontré mi propia forma. Usted me rechazó. No tiene derecho a cuestionar mi origen ahora. Izuku señaló el Omnitrix bajo su manga. Esto es algo que yo encontré. Es mi secreto, y si es tan peligroso, es porque usted no quiso darme la oportunidad de probar mi valía sin él. No soy un villano. Soy un estudiante de UA. Toshinori, impactado por la pasión y la lógica inquebrantable de Izuku, se hundió en su asiento. Vete, Midoriya. Nos vemos mañana. Izuku salió del aula, sintiendo el peso de la confrontación. Había defendido su secreto, pero había ganado la desconfianza de All Might. Caminó por el campus de UA, la tristeza y el resentimiento pesaban sobre él. Al llegar a la entrada principal, notó una figura sentada en una banca de piedra. Era Ochako Uraraka. No estaba mirando su teléfono ni sonriendo. Estaba sentada, con la cabeza gacha, y lloraba en silencio. Gotas grandes y pesadas caían sobre el concreto a sus pies. Izuku, a pesar de su propio dolor, se acercó inmediatamente. El instinto heroico siempre era más fuerte. Uraraka, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te duele algo del combate? Uraraka levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y rápidamente se secó las lágrimas. Midoriya. No, estoy bien. Solo, un poco de estrés. Ya me iba. Izuku sintió que algo andaba mal. No era el estrés del examen. Era algo más profundo. No tienes que decírmelo, pero si necesitas hablar. Uraraka se puso de pie abruptamente, mirándolo fijamente. Había dolor, pero también una admiración sincera en sus ojos.
Eres un gran héroe, Izuku. Ella usó su nombre, no su apellido, lo que hizo que la declaración fuera aún más personal. Luego, añadió en un susurro que Izuku apenas pudo escuchar. Lo siento mucho, Izuku. Perdón. Antes de que Izuku pudiera preguntar por qué se disculpaba, Uraraka salió corriendo, desapareciendo por el camino principal de Ua. Izuku se quedó solo, el Omnitrix brillando en su muñeca. Había sobrevivido al rechazo de All Might, a la furia de Baku y a un riguroso examen. Pero ahora, se enfrentaba a dos nuevos misterios. La desconfianza del símbolo de la paz y el misterio de las lágrimas de Uraraka. Su vida en Ua sería mucho más complicada de lo que jamás imaginó. La desconfianza de All Might y el misterio de Uraraka habían reforzado la necesidad de Izuku de dominar el Omnitrix. La única forma de protegerse de las amenazas de los héroes y de los villanos era conocer la herramienta mejor que nadie. El fin de semana se convirtió en un laboratorio de investigación intensiva en la habitación de Izuku. Inko, ahora una asistente de investigación dedicada, se sentó frente a Izuku, lista con una libreta y un bolígrafo. Bien, Izuku, dijo Inko en voz baja. Estoy lista. Recuerda, tenemos que ser discretos con las transformaciones. Izuku activó el Omnitrix y, con un ligero flash verde, se transformó en materia gris, Grey Matter. El pequeño alienígena gris saltó al escritorio, su gigantesco cerebro pulsando con información. Ok, mamá. Analizando la interfaz interna, chilló materia gris, señalando un diagrama esquemático que solo él podía ver. El Omnitrix tiene un protocolo de seguridad primario. Lo que llamamos tiempo de transformación y recarga no es un límite de energía. Es un sistema de bloqueo para evitar que el usuario se sobrecargue. Inko apuntó febrilmente. Entonces, ¿no es una batería agotada? No. La energía es casi infinita. El reloj detecta la inmadurez del huésped. Tras 10 minutos de uso, fuerza la de transformación y la recarga para que el cuerpo humano se recupere del estrés biomecánico del cambio. Materia gris se movió a otra sección del diagrama. Pero con cada uso de una forma específica, el dominio aumenta. El control de 4 brazos ahora es del 60%. El de fuego, del 45%. Mientras más usemos una forma, más rápida es la transformación y más estable es el uso. El descubrimiento más crucial fue el sistema de seguridad. Materia gris, usando su intelecto superior, analizó el código de restricción del temporizador. El temporizador es un interruptor. Si lo desactivó, dijo materia gris, sus pequeños dedos tecleando comandos invisibles en el reloj. Beep beep. El Omnitrix emitió un pitido suave y la luz verde se estabilizó sin el parpadeo de la cuenta regresiva. Hecho. La función de límite de tiempo forzado está desactivada, anunció materia gris, sintiendo una oleada de alivio. Inko tragó saliva, sus ojos grandes y preocupados. ¿Sin límite de tiempo? Pero, ¿cuál es el riesgo, Izuku? Materia gris se transformó en Izuku con un flash verde controlado. Ahora, el tiempo de transformación estaba en manos de Izuku. Podría desactivar la forma cuando quisiera. El riesgo es este, mamá, explicó Izuku, con la voz normal, pero el tono serio. Si la transformación dura más de 10 minutos, o si el golpe es lo suficientemente potente como para causar un daño mortal al alienígena, ese daño se va a transferir directamente a mi cuerpo humano cuando regrese. Inko palideció. ¿Quieres decir que si fuego es atravesado por un ataque que mataría a un humano, tú morirías al volver a tu forma normal? Exacto. El reloj ya no me protegerá. Me está dando libertad sin red de seguridad. Tengo que terminar la pelea antes de que el daño sea fatal para mi forma alienígena, o antes de que mi cuerpo humano no aguante más el estrés. Inko tomó el bolígrafo con una mano firme. Entonces, el nuevo plan es dominio total de la forma antes de usarla en batalla y evaluación de riesgo constante. Tenemos que registrar el umbral de daño de cada alienígena. Izuku asintió, mirando el Omnitrix. El poder ya no era una muleta con temporizador. Era una espada de doble filo, y su cuerpo era la balanza. El conocimiento obtenido de materia gris no solo optimizó el Omnitrix, sino que también hizo que Izuku se sintiera más responsable. La confrontación con All Might y la extraña disculpa de Uraraka seguían resonando en su mente. Izuku sabía que su camino en Ua sería solitario y peligroso, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Mamá, a partir de ahora, el entrenamiento es más serio. Necesito entender mis límites humanos, porque ahora ese es mi verdadero contador de tiempo. De acuerdo, mierdore, dijo Inko, con una mezcla de miedo y orgullo. Ella escribió una última nota en el cuaderno de análisis del Omnitrix.
El inicio de la vida real en la clase 1A estaba a punto de comenzar, y el potencial ilimitado de Izuku, ahora sin límites de tiempo fijos, estaba listo para desafiar las expectativas de todos, incluido el símbolo de la paz. La mañana en la clase 1A comenzó con la habitual somnolencia inducida por las clases de preparación, hasta que Shota Aizawa entró, envuelto en su saco de dormir amarillo. Buenos días. Hoy tenemos que elegir a un delegado de clase y a un subdelegado, anunció con su voz monótona. La clase estalló en gritos, ansiosos por obtener ese cargo de liderazgo. Izuku, aunque tentado, sabía que un cargo de alto perfil pondría el Omnitrix bajo un microscopio aún más grande. Tenya Ida se puso de pie inmediatamente, con movimientos robóticos y severos. La elección del delegado es un deber sagrado. Propongo que hagamos una votación democrática para asegurar que el líder sea aceptado por todos. La votación se llevó a cabo. Izuku, para su sorpresa, recibió varios votos, principalmente de Uraraka y de un par de estudiantes que aún estaban impresionados por su rendimiento en el test de Aizawa. Sin embargo, los resultados fueron claros. Delegado de clase. Izuku Midoriya, recibió 3 votos, incluidos el suyo y el de Uraraka, quien votó por él. Subdelegado de clase. Momoya Oyorozu. Izuku se puso increíblemente nervioso. Yo. No puedo. Pero antes de que pudiera rechazarlo, Ochako Uraraka se inclinó hacia él con una sonrisa juguetona. Felicidades, Izuku. Sabía que podías hacerlo. El momento se sintió agridulce. Izuku tenía un nuevo deber, pero también una nueva capa de ansiedad sobre cómo ocultaría sus escapadas de entrenamiento y su secreto. Mientras Izuku lidiaba con su nuevo cargo, en el tranquilo apartamento Midoriya, Inko estaba inmersa en su propia investigación. Sentada en el escritorio de Izuku, la luz de la mañana iluminaba los restos de la cápsula que había traído el Omnitrix a la Tierra. Inko utilizaba una lupa de joyero y una aguja fina, contrastando los fragmentos de metal alienígena con las notas de materia gris sobre la aleación de tetranio y polixeno. Si la energía de enlace aún está activa, tal vez haya algún tipo de registro, murmuró Inko. Intentó replicar la activación de la cápsula. Moviendo un pequeño fragmento de metal que Izuku había analizado como un conductor de datos, lo colocó cuidadosamente sobre una grieta en la carcasa principal. De repente, una luz verde intensa brotó del interior de la cápsula. En lugar de un flash, una proyección holográfica tridimensional se elevó de la cápsula, flotando en el aire sobre el escritorio. Inko se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos por el asombro. La proyección era la figura de un pequeño ser alienígena, de piel blanca y cabeza bulbosa, vestido con una túnica científica. Era evidentemente de la misma especie que Materia Gris, pero con un aire de autoridad innegable. La figura comenzó a hablar en un idioma alienígena complejo que Inko no pudo entender, pero una traducción universal, automática y robótica, se activó. Para el portador de la versión 10 del Omnitrix, esta es una bitácora de Akhmut, el Galván, su creador. Inko se quedó petrificada. El creador. No era un artefacto sin origen. Era una pieza de tecnología deliberada, lanzada al espacio por un ser inteligente. El holograma continuó. Si esta grabación se está reproduciendo, significa que el sistema de localización de Vilgax ha fallado. El objetivo de este dispositivo es doble. Proporcionar al huésped las herramientas para convertirse en el protector del universo, y preservar las semillas de las especies que perecieron. El holograma mostró imágenes de otros alienígenas, de mundos distantes y amenazas cósmicas, incluyendo un breve destello de un calamar gigante y blindado. Vilgax. El Omnitrix no es un juguete, sino una responsabilidad. Úsalo bien. La proyección se disolvió. Inko Midoriya se quedó mirando el punto donde había estado el holograma. El Omnitrix no era un accidente. Era un legado. Su hijo había sido elegido. De vuelta en UA, el nombramiento de Izuku como delegado de clase había generado fricción, especialmente con Bakuk. Sin embargo, Tenya Ida, al ver que Izuku había ganado con el apoyo de sus compañeros, aunque fueran solo 3 votos, aceptó su derrota con dignidad. Delegado Midoriya, acepto el resultado de la voluntad democrática. Lidera con honor, dijo Ida, inclinándose. La tensión alcanzó su punto álgido durante el almuerzo en la cafetería. La noticia de que los héroes profesionales se habían reunido en la escuela se había filtrado, y la seguridad era estricta. De repente, una alarma ensordecedora comenzó a sonar por todo el campus. ¡Cuidado! Nivel de seguridad 3 violado. Resonó la voz automática por los altavoces. Intromisión en el campus. Todos los estudiantes, evacúen de inmediato. El pánico se apoderó de la cafetería.
Cientos de estudiantes corrieron en una estampida ciega hacia las salidas. Izuku, empujado por la multitud, se encontró atrapado en el túnel del pasillo. Calma. Podemos pasar todos. Gritó, intentando usar su nuevo rol de delegado. Pero la multitud no escuchó. Fue Ida quien, con una decisión instantánea, activó su Killer de Engine, se propulsó hasta un punto alto en el pasillo y usó su voz de mando para restablecer el orden. Escuchen. Es solo el túnel. No es una amenaza directa. Delegado Ida al mando. Gritó, canalizando toda su rigidez en liderazgo. El incidente pasó. El intruso resultó ser solo un periodista que se había colado. En el pasillo, Izuku se dio cuenta de algo crucial. Ida había demostrado ser un mejor líder natural que él. Y la alarma le había dado una idea. Si los villanos pueden entrar en UA, él necesitaría estar listo. Al volver a la clase, Izuku tomó una decisión. Ida, deberías ser el delegado. Tu liderazgo en la cafetería fue ejemplar. Yo no puedo manejar esa presión. Ida se conmovió por el gesto, y la posición de delegado fue transferida a Ida, consolidada.